La verdad que sorprendido cada vez más, Lucas Clemente, porque sí, el tío bien, los viejos contentos con la música que estamos pasando. Están mandando... terminó el partido, por eso pregunto. No, el partido sí, no, ni me lo estaba mirando. Qué bueno. La concha de tu hermano. No, bueno, tranquilo, no perdamos la cordura que, claro, siempre tarde el PIB. Siempre va tarde el PIB. 10 minutos pasan de la hora 21, estás en Cero Alaz, nosotros nos escuchás en el 96.7 del dial, nos sintonizás. En vorterixsantarrosa.com. Nos ves, es ahí, así era. Siempre llego tarde con siempre, es verdad, y usted le pone el www de adelante que te traba la lengua. vorterixsantarrosa.com. Me cuesta porque hablo mal. Bueno, esto nos pasa a todos. Bueno, pero no tanto. En otro ratito vamos a disfrutar de algo que nos va a entusiasmar bastante. Sobre todo porque vamos a debutar con una columna. Pero antes estoy buscando el PNT. Te pido mil disculpas, Darío, que no lo encuentro. Así que bancá para vender. Bancá por para favor, vender porque estamos, tengo que vender, obviamente. Como verás, así tenemos que tantas cosas ricas. ¿Viste cuando ustedes me hacen de atrás de la... Sí, el goma. Claro, estirá. Bueno, en este caso yo estoy exactamente igual. Acá está. Vamos, con la gente de Acetaria. Tengo que vendo Acetaria, exactamente, muy bien. Acetaria, no solamente Acetaria, sino también vamos a vender Jesper, que son... Las empanadas terribles. Alucinantes, señores, se las recomiendo. Pero en este caso, hoy elegir comer sano y saludable ya no es una preocupación. Acetaria es un nuevo concepto en comida saludable y tiene para ofrecerte productos de dietética y una excelente variedad de ensaladas ricas y nutritivas. Compartí estas fabulosas ensaladas en el after office, en la cena con amigos o en los almuerzos del domingo. Acetaria siempre te lo hace fácil. Acércate y haz tu pedido en Delfín Gallo 434 o vía WhatsApp al 2954 713301. Seguinos en Instagram en acetaria.tiendasaludable y sumate a una vida más saludable, cada vez más colorido. Mañana voy a buscar un par de ensaladas, la de pollo y quinoa que tanto me gustan. Pedí la de rúcula. También. No tienen. ¿No tienen? Bueno. Le estamos haciendo mala propaganda. Tienen de todo, mirá los colores que hay. Sí, no, son divinas las chicas, la verdad, le mando un cariño grande a Natalia y a Melissa, con quien hace un ratito estuve mensajeándome, le digo, che, voy a ir al canje. Ajá. Se ríe. Vamos rapidito con Jesper, señores. Jesper Empanadas. En Jesper estamos tomando pedidos y tenemos para ofrecerte empanadas de carne acompañadas con salsa picante, empanadas de jamón y mozzarella y empanadas de pollo. Aprovechar la noche y compartir con amigos o simplemente date el gusto y hacer tu pedido llamando o enviando WhatsApp al 2954 398754. Seguilos en Instagram en @jesper_empanadas y empezá a saborear sin moverte de tu casa. Esto es muy bueno también, Esto es excelente, la salsa picante esa que viene es bárbara. Sí, pongan _, porque yo, claro, me cuelgo con estas cosas. Yo veo que está el _ y pienso que simplemente es una cosa que está ahí, pero mudo. Claro, no, tienen que poner Jesper_empanadas. Claro. ¿Y qué va a hacer? Me lo morfo. Excelente. Pero excelente es lo que vamos a contar ahora, porque nosotros vamos a empezar en el día de hoy a trabajar con alguien que tiene unos nervios. Pero la va a pasar muy bien, nos vamos a divertir. Sí. Ya está Sol con nosotros. Le cambié el nombre 3 veces. Sí, eso que le preguntaste recién. Y le pregunté, porque sos Sol. No, soy Sol. Y viste le clavaste Soledad. Y te tengo que pedir públicamente. Siempre recibo la misma pregunta. Porque piensan que es el diminutivo. No, soy Sol, les digo yo. Así solo digo. Para que lo sepan. ¿Ves? Ya está soltándose. Verá, había que buscar la vuelta. Y nosotros con los pifis de siempre, cuando arrancamos, siempre nos mandamos una. Yo tengo, la verdad que soy una de meter la pata atrás de la otra, pero bueno, ya te vamos a contar esa anécdota en algún momento. Bienvenida, Sol. Bienvenida. Sol Fernández está en Cero Alaz y por supuesto que ponemos al aire una propuesta que veníamos masticando ya hace un tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad uno empieza a analizar. Me pasó en realidad durante la cuarentena. No soy de ver muchas crónicas o de crímenes y cosas así. Pero en la búsqueda de qué ver, te vas para el lado de lo policial. Siempre. Siempre. Eso siempre. Y entonces, en mi caso. Claro, y digo, bueno, a ver, vamos a ver dentro de lo policial qué me pueden sugerir. Y cuando salta el caso de Marta García Belsunce, que no vi, reconozco, pero sí por la edad que tengo. Sí, tampoco es tan viejo. Pero con 42 años ya es como que... No, el caso, no digo usted. Bueno, peor todavía, con 42 años ya de Marta García Belsunce. ¿Y qué crees? Si son 20 años de caso. De verdad. Son 20 años. Mirá la música que te pone el Santi. ¿Vos podés creer que lo miraba, che?
también. A ver qué vestido tenía la señora. Y sí, ¿qué comían? Tía, saca eso, por favor. Déjame ver el vestido que tiene Mirta. Claro, no, bueno, pero imagínate, un cosito así, yo un plato de guiso, cagándome la risa de lo que comían estos, careta, que en definitiva, ese caretaje era. Bueno. Pero bueno, no nos vayamos de tema porque en realidad la columna requiere una atención fundamental, porque en el día de hoy vamos a tocar crónicas de asesinos de la República Argentina. Una de las selecciones que Sol nos trae para el día de hoy es la crónica de El vampiro de la ventana. Ustedes dirán, el vampiro de la ventana, sí señores, así fue apodado, y en este caso es uno de los asesinos que marcó la historia criminal argentina. Muy bien, muy bien, bien. Profesional. Te sacó ya. Sí, me levantó de ahí. Pero Florencio Roque Fernández, es de quien estamos hablando, Sí. Allá por los años 50, Sí, alrededor de los años 50 fue. fue uno de los primeros, vamos a decir, que empezó a ocupar la escena y empieza a marcar, como bien dijiste vos, las escenas de los crímenes en la República Argentina. ¿Y por qué? Ahí está el detalle. Porque Claro. si bien es cierto que Sol es técnica y está terminando ya su tecnicatura en analizar la escena del crimen, yo lo que hablábamos fuera del aire, no sé si se lo analizó específicamente a Florencio por aquel entonces. Yo creo que hoy esto está mucho más avanzado, está mucho más profesionalizado. Hoy analizar una escena de crimen requiere un montón de rigor científico, y por supuesto obviamente la carrera para la cual Sol está formada. Pero en aquel entonces, ¿qué se le atribuyó a Florencio Roque Fernández? Y en aquel entonces era muy difícil, ya que no tenían las mismas tecnologías que hoy tenemos en días. Entonces el trabajo que hizo la policía, la verdad que costó muchísimo. Bien, y ahí se cometen, lamentablemente. Sí, ahí es donde se convierten muchas impericias y fue cuando tardaron tanto tiempo en dar con el posible sospechoso. Lo cierto es que esto tiene una narrativa, tiene una historia, porque esto sucede en Tucumán, ¿sí? Es así, es una casi leyenda argentina, pero en realidad no es una leyenda, ya que esto realmente pasó. Y tiene lugar en un pequeño pueblo llamado Monteros, ubicado al sur de la provincia de Tucumán. Bien. Donde, como vos dijiste, alrededor de los años 50 fue azotado por Florencio Roque Fernández, apodado el vampiro de la ventana. El vampiro de la ventana, estamos viendo imágenes en vorterixsantarosa.com. Claro, ese es el asesino. Exactamente. Carga con... Digo, ahí tenía 25 años cuando tomaron esta imagen, Sí, que es inclusive cuando se le empieza a, vamos a decir, a inculpar por crímenes que se habían cometido, específicamente uno sí. se le atribuye. Pero ¿qué tenía? Él, además de no solo inculparlo por ser un asesino, tenía una patología. Así es, de niño fue diagnosticado como una persona rara, de comportamiento errático al de los demás niños. Y ahí fue cuando sus padres decidieron llevarlo con un psiquiatra local, donde fue diagnosticado con una psicopatía caracterizado por un comportamiento antisocial, que con el correr de los años y al nunca ser tratada, se desarrolló en una severa esquizofrenia, donde él sufría alucinaciones creyendo firmemente que era un vampiro. Bien. Y además poseía una atracción sexual hacia la sangre y padecía de fotofobia, que es un síntoma anormal que fue desarrollado neurológicamente, donde se es intolerante a la luz. Ajá. Eso es algo peculiar que lo destaca también a él. Cuando leí en este caso el speech que me enviaste específicamente para presentar esta crónica, me llamó la atención porque dentro de lo que lo describís a él como asesino, su personalidad y demás, y la esquizofrenia sobre todo, patología severa sí la hay también, Sí. Y muy común también en perfiles de asesinos, él vivía en una cueva. Claro, él vivía bajo una cueva. Pasa que tras el abandono de su familia fue obligado a tan corta edad a vivir solo en la calle, donde ahí fue que mendigó, robó y durmió en la intemperie. Bien, y esto obviamente lo fue formando de alguna manera con Y eso un lo fue rechazo formando. social. Y ahí fue cuando él, al vivir en la calle, fue acechando a las mujeres, las seguía. En aquel entonces, entiéndase, posicionemos a la audiencia, años 50, 60. Sí. Evidentemente, tengamos en cuenta también que las sociedades no se equilibraban como ahora. Digamos, aquel que vivía en la extrema pobreza tenía todos los condicionamientos negativos y adjetivaban también de manera negativa. Claro, la división era tajante. Los Era sanos muy y los grande. enfermos no se analizaba como hoy en día, Sí, que por era ahí como que no se mucho más. trataba mucho. Y como que muchos no tenían idea de lo que realmente significaba tener una enfermedad mental también. Ese es fue otro detonante también para de
cargarle en la mochila a Florencio Roque Fernández. Y algo que varios psiquiatras que han llegado a tratar con él en la cárcel confirmaron que a la edad de 15 años Florencio vio un hecho que le cambió drásticamente la vida. Y resulta que se había colado al cine local en el pueblo de Monteros y había visto la película de Drácula. Ajá. Y ahí fue cuando se despertó su sed de sangre. Ajá. Una especie de punto de quiebre desde esa película. Sí, fue como el punto de adelante. quiebre a la película y ahí fue cuando dijo... Mirá qué detonante extraño, ¿no? Porque arrastrando todas esas patologías, que sea eso lo que le detona lo que viene después. Yo creo que igualmente para empezar a marcar como episodio en el cual Sol empieza a desarrollar de alguna manera, no vamos a decir la carrera, porque nadie hace una carrera de asesino, claramente. Sí, pero ¿qué pasa? Dentro de la historia argentina empezamos a enumerar diferentes episodios que han marcado y crueles, que han empezado a marcar nuestra historia. El de Florencio no podía dejar de estar para empezar a tener el puntapié inicial, porque jugamos con esta ambivalencia. ¿Habrá sido cierto? ¿No habrá sido cierto? Lo cierto es, en este caso, lo que está documentado. Y lo que está documentado son los episodios de los psiquiatras, que lo documentaron en virtud de lo que analizaron. Lo que está documentado también son aquellos episodios, vamos a decir, clínico-médicos que de alguna forma trataron con él. Lo que está documentado es excesiva extrema pobreza en la cual él vivía también. Que en ese ambiente se vivía en Tucumán, digamos. Claro, y digamos, socialmente también estaba visto de esta manera, como marcábamos recién entre los tres, que si no estabas de un lado de la sociedad... Si eras sano o eras un enfermo en general. Sí. Y de siempre se te abandonaba. Exacto. Más en esos casos. Y bueno, y no fue menor. No fue menor que así terminó pasando todos estos crímenes. Y se le indilgó vamos a decir, se le indilgaron escenarios de asesinos en serie, o asesinatos en serie, cuando en realidad lo que hablábamos recién afuera con Sol, que mientras más leía, porque te atrapan estas cosas, sí, ¿no? Entonces empecé a leer y bueno, por relatos de allegados, familiares, policías también de aquel entonces y demás, que fueron reconstruyendo un poco lo que fue toda la historia que lo rodeó a Florencio Roque Fernández. Algunos ponían en duda los hechos que se le indilgaban y se le marcaban, otros inclusive lo dejaban como una leyenda urbana, ¿sí? Pero lo cierto es que Florencio Roque Fernández fallece muy joven también. Sí, murió muy joven, encima por causas naturales. Bueno, eso también es otro detalle puntual, porque tenía 33 años cuando falleció. Sí, 33 años. Y cuando comete uno de sus primeros crímenes, 25. Su primer crimen tuvo lugar en 1953. Tenía alrededor de 15, 17 años, más o menos. Bien. Sí. Fue una joven a la cual había seguido durante varias horas y al momento, como era verano y hacía calor en Tucumán, estaban acostumbrados a dormir con la ventana abierta. Entonces la joven, al ingresar a su habitación, se fue a dormir y Florencio, cuando vio la oportunidad, ingresó, donde la golpeó reiteradamente hasta dejarla inconsciente. Y ahí fue cuando el acto seguido, que esto es lo que lo destaca de los demás asesinos, procedió a morderle el cuello hasta desgarrarle la tráquea y la tibia. Ok, bien. Iba por la sangre, claramente. Claramente iba por la sangre. Su obsesión era por ese lado. Y destaca el hecho donde fue a morderle directamente. ¿Eso se repite en los otros casos? Eso se repite, claro, porque al mes siguiente hubo un asesinato de las mismas características y así durante un periodo de 7 años. Bien. Hasta que llegó un total de 15 víctimas. Bien. Donde la manera de actuar era la misma, las elegía, en este caso eran todas mujeres, las seguía varias horas, las observaba hasta que se quedaban solas e ingresaba y las atacaba de la misma manera. Bien. Todo en particular, que me imagino que debe ser lo que lo llevó a acorralarlo. Había un dato particular, que estaba todo cerca más o menos de una fábrica abandonada, ¿verdad? De una calera era. Una calera, sí. Bien. ¿Dónde él residía o vivía? Claro, donde adentro de esta calera se ubicaba una cueva que era donde él vivía, digamos. En condiciones prácticamente de animal. Inhumanas. Claro, sí, inhumanas. En condiciones desagradables, rodeado de basura, comida podrida. Pero lo encuentran a través de un seguimiento de que todo estaba en un punto central. Todo como tenía un eje central en la calera. Algo peculiar que se comprobó también a través de los médicos forenses fue que ninguna de las víctimas tuvo signos de abuso sexual, sino que todas presentaban la misma característica de lesiones, que eran mordidas salvajes que le provocaban los desgarros. Lo que nadie sabía era quién era el asesino ni quién podría llegar a hacerlo. Bien. Y encima la policía, el perfil hipotético que manejaban era totalmente opuesto al del verdadero autor, que era Florencio.
Ellos eran muy de manual, digamos. Iban en un asesino con un perfil un poquito más... no con las características esquizofrénicas de Florencio. Encima ellos creían que era una persona de clase alta, instruida, terriblemente inteligente, que en más de una ocasión los habría burlado. No dejaba pistas. Sí, pero no era más que una excusa para justificar el trabajo de la policía no dar con el sospechoso. Bien, un buen dato. Es un buen dato porque, bueno, una de las... lo primero que le pregunté, ¿te acordás? ¿No existe el crimen perfecto? ¿Existe el crimen perfecto? No existe el crimen perfecto, solo malos investigadores. Bueno, ya a partir de ahí arrancamos los años 50 con pésimos investigadores en la República Argentina. El día de hoy. No se me enoje ninguno. No. Pero los hechos están a ojos vistos. Sí, ¿no? o sea, tenían como todas las pruebas y como que no hicieron el mayor esfuerzo que digamos. Por eso, al estar tan desorientados tras la víctima número 15, fue que ahí decidieron pedirle ayuda a la Policía Federal. Que ahí fue cuando descubrieron, tras realizar un mapeo de los lugares donde Florencio había atacado, que todos tenían como eje central La Calera. Claro. Donde era que Florencio tenía la cueva donde habitaba. La Calera, recordemos, es una cantera, o en este caso, estaba en medio del pueblo, si no leí mal. En el medio del pueblo estaba, sí. Que obviamente puede ser en un pozo. Tiene infraestructura también, todo, pero bueno, se destaca por romper la tierra, ¿no? Claro. Realmente. Y ahí vivía Florencio Roque Fernández, el primer, vamos a decir, eso iba a preguntar, ¿fue como el puntapié inicial de Fue como de el la puntapié inicial de la historia criminal argentina. Bien. Así es. Bueno. Fue los primeros hechos que marcaron. Bien, lo trajimos a hacer alas. Es bueno esto, Excelente dato. Sí. Empezamos a meter datitos académicos. Me gustó. Aparte los policiales te atrapan, estás siempre ahí sobre... Te llaman la atención siempre. Sí. Me puse a leer, ¿viste? Preguntaba, digo, Sol, ¿qué primer nombre? Cuando veo el primer nombre empecé a leer. Laburaron con Ale todo el fin de semana para traer esto que pusimos al aire en el día de hoy, en la primera participación de Sol Fernández. Donde tocamos también lo que es enfermedades mentales, ¿no? Sí. Creo que tenías algo de unas pelis ahí para... Sí, también al final les voy a recomendar una película. Bien, bueno. Muy bien, ¿qué tiene que ver con qué? Contalo. También tiene que ver un poco con lo que son las enfermedades mentales y cómo pueden diferenciarlas y todo. Bueno, ¿qué películas? Se llama El Fragmentado. El Fragmentado. Glass y El Protegido. Sí. Es una película para ver en Netflix. Sí, se trata de un hombre con 23 personalidades distintas, donde secuestra a 3 chicas y a medida que van viendo la película van a poder visualizar cómo se van representando sus distintas personalidades. Excelente la actuación porque las representa todas y son todas totalmente diferentes. No, es una película que te deja la piel de gallina por lo bien que actúa. Es parte de una trilogía, la primera es El Protegido, está Fragmentado, está Glasses, son muy recomendables. Glasses no la vi. Bueno, mirala en todas, en El Protegido al final aparece Bruce Willis. Voy a ver esa después. Sí, El Protegido es la primera de todas, claro, es una película de los años 90. Sí. Y viste que, no vamos a contar, pero aparece también joven, no había nacido. Bueno, sí, mirá que va. Así que la trilogía es muy recomendable. Fragmentado es la mejor de las 3, claramente. Así que sí. Yo cuando la vi me dejó la piel de gallina. La actuación es increíble. El tipo hace 23 personalidades y te das cuenta que son y todas las representa muy intensamente. Como si fuera... No, de verdad. Sí. Por lo que veo tiene buena crítica. Sí. Porque son dos críticos que tenemos en Cero Alas para una noche de películas. De películas, sí. Así que lo voy a tomar. Claramente mi compañera también es de ver así películas. Bueno, ahí tienen para el policiales, thriller, de suspenso. Bueno, está El Inocente ahora, que es un policial bastante atrapante. Sí. Una serie 8 capítulos, una serie española muy buena. Estás ahí arriba de la serie todo el tiempo. La voy a anotar ahí en la lista para verla después. Excelente. Muy bien, viste, hasta se van con recomendaciones. Hablamos de cine, somos completos. Está muy bueno. Gracias, Sol, por tu primera participación. Muchas pasaron gracias. los nervios. Bienvenida. Bienvenida a Cero Alas. Y de ahora en adelante te esperamos todos los días martes. Nos vemos todos los martes. A partir de las 21 horas. Y para vos que nos sintonizás en el 96.7 del dial, esta fue la columna de Sol Fernández llamada La otra cara del asesino. Y te la contamos en Cero Alas.